con el licenciado Rolando Emanueli y también voy a estar... Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Buenos días, licenciado Rolando Emanueli, ¿cómo estás? Todo muy bien, Mili, siempre un placer de compartir contigo en el programa. Bueno, ya hice por lo menos un sondeito hoy con los modeladores que tuve hoy en el programa y yo sí quiero arrancar con este tema. Me parece que es importante el hecho de que se someta esta moción para reiterar en que hay que aumentar la luz para pagarle la deuda, para pagar la deuda de los bonistas, ¿verdad? De los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto se había hablado en el pasado, recuerdo que lo había discutido con usted, aquí lo nuevo es que se va a insistir en que hay que pasar una legislación, pues ya por lo menos le puedo adelantar, Ana Irma Rivera de la Senda, senadora, votará en contra. Representantes Juan Oscar Morales se votará en contra. El senador Juan Zaragoza le va a votar en contra. Vamos a ver cómo pensarán los demás. Sí, Mili. Estamos explicando esta moción. Sí, Mili, te exhorto a que sigas haciendo la encuesta porque va a ser bien importante, porque esa es la agenda de la Junta, tratar de convencer a la legislatura de que apruebe un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora a la factura eléctrica, que va por encima de los aumentos que ya se han tramitado, incluyendo el último del 16%. Y sería un crimen, ¿verdad?, contra el pueblo de Puerto Rico y contra la oportunidad de crecer económicamente si se aprueba ese acuerdo. Pues resulta, Mili, que ayer la Junta radicó un informe al Tribunal de Quiebras de la jueza Taylor Swain, en donde anticipa qué es lo que va a hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica, en términos bastante amplios y generales, pero por lo menos dice que va a seguir con el acuerdo de los bonistas, que es el que establece este aumento de la tarifa, y que va a tratar de convencer a la legislatura de que apruebe la legislación habilitadora. Si esto sale según ellos quieren, pues estarían radicando un plan de ajuste de la deuda en marzo o en el segundo trimestre del año. Y eso implica obviamente que va a haber mucha litigación sobre ese tema relacionado a la viabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica y al futuro económico de Puerto Rico. Ese acuerdo con los bonistas, Mili, pues hay que refrescar la memoria porque hace 2 años que eso está paralizado. Eso se paralizó a mediados de, más bien a finales del año 2019. Y ha estado paralizado por diferentes circunstancias, primero por cuestiones procesales y de descubrimiento de prueba y luego por la pandemia. Y ese acuerdo pretende pagarle a los bonistas de la autoridad como si fueran acreedores asegurados, cuando la propia Junta radicó una demanda diciendo que eso no es cierto, que no son acreedores asegurados, porque hay un documento que establece que ellos cobran si sobra el dinero. Ellos cobran después de las operaciones de la autoridad, después de pagarle al sistema de retiro, de pagar nómina, de comprar combustible. Y si sobra, entonces los bonistas reciben su pago y por ende no tienen garantía de cobro. Sin embargo, de una manera realmente terrible para el pueblo de Puerto Rico, la Junta acuerda con los bonistas: sí, ahora te voy a asegurar el pago con un aumento en la tarifa que ninguno de la Junta va a pagar, vamos a pagar nosotros con la tarifa eléctrica, y que va a extenderse por décadas ese acuerdo para poder satisfacer el pago de esos bonistas. Y por eso es que se requiere autorización legislativa, porque el separar parte de la tarifa de energía eléctrica para el pago de los acreedores requiere que se apruebe por la legislatura, que se cree una corporación que maneje ese pago y que lo distribuya entre los bonistas. Y me parece que eso sería primero un crimen contra el pueblo de Puerto Rico y segundo sería un suicidio político para los incumbentes ahora en la legislatura. Autorizar una ley que implique un aumento adicional a la tarifa que podría sumarse a otros aumentos en el futuro. Tú sabes que el contrato de Luma no tiene ningún tipo de control ni los incentivos necesarios para que Luma mantenga los costos lo más bajo posible. Luma pide por esa boca y la autoridad se lo paga y el negociado luego lo autoriza. Y entonces, ¿quién paga al final los platos rotos? Pues tú y yo y los radioescuchas que pagamos la energía eléctrica religiosamente todos los meses.
Ahora, licenciado, la realidad es que la deuda hay que pagarla. ¿Qué otras opciones? No, Mili, discúlpame que difiera. Discúlpame que difiera. No, que de eso se trata, no siempre vamos a hacer de acuerdo, de algún Sí. lado hay que pagar. No. ¿Cuánto es la deuda de la autoridad? No, Mili, es que quiero ser enfático y discúlpame, no me quiero poner aquí potrón, pero quiero ser enfático. Bajo el derecho de bajo el derecho de quiebras, a un acreedor no asegurado, tú le pagas lo que te sobre luego de tú cubrir todas tus operaciones. Por tanto, a esos acreedores, y eso es el crimen, ese es mi coraje, a esos acreedores de bono, no importa los compromisos que tú hiciste originalmente, bajo el derecho de quiebras norteamericano, tú le puedes dar 0 y libras a la corporación del pago de esos bonos y le pagas a los otros acreedores que viven aquí y que aportan y que hacen negocios con la autoridad. O sea, lo que es injustificable es que tú teniendo un bono que no es asegurado, que le puedes dar 0, entonces llegues a una transacción y le quieras dar 60%, cuando esos acreedores compraron también a precio de pescado abombado, compraron bien barato. Y eso es esa narrativa de que la deuda hay que pagarla bajo el derecho, eso podrá ser un principio moral, Mili, pero bajo el derecho vigente en Puerto Rico, si tú no eres acreedor asegurado, tú no cobras a menos que sobre algo. Y en el caso de la autoridad, el Trust Agreement, que es el documento base mediante el cual los bonistas compraron sus bonos, dice lo siguiente: tú, bonista, cobras si después de cubrir las obligaciones de operación, después de pagarle a los obreros las nóminas y después de pagarle al sistema de retiro, sobra algo. Y eso la Junta sabe que es un bono no asegurado. De hecho, la Junta demandó, Mili, hizo todas las alegaciones sobre ese tema de que no son bonos asegurados. Entonces llega a este acuerdo que es totalmente absurdo. Y por eso es que primero hay que entender por qué el acuerdo es malo. Es malo al convertir un bono no asegurado en asegurado, que esté asegurado con un aumento de la tarifa. Y por eso es que la legislatura, ese es el primer asunto que la legislatura tiene que considerar para no aprobar la legislación. Y el segundo asunto es que si aprueba esa legislación le va a poner la factura de la energía eléctrica a más de 30 centavos por kilovatio hora al país y va a matar al país, va a matar las probabilidades de éxito. Y si el país no crece, tampoco va a poder pagar la deuda del gobierno central, que se acaba de confirmar el plan de ajuste de la deuda. Así que esta situación de la Autoridad de Energía Eléctrica es vital para la supervivencia de nosotros como país. Porque si volvemos a caer en un impago, hemos hablado otras veces, entonces sí que se pone la situación terrible, porque lo que se ajustó en esta primera quiebra no se puede modificar en el futuro. Y eso va a hacer que se tengan que reducir las pensiones y los servicios esenciales de una manera más dramática. Rapidito, ¿la Junta demandó a quién en algún momento? ¿Al buró de los acreedores no asegurados? No, demandó a los bonistas y les dijo: tu bono no es asegurado, tu bono es un bono que cobra únicamente si sobra el dinero. Por tanto, yo te puedo dar lo que me dé la gana. Y la Junta, a pesar de tener ese caso bien montado, porque el documento lo dice así, Mili, o sea, no es un invento ni una teoría. El documento ¿Qué bajo... pasó entonces? Pues que entonces, no perdieron. Antes de llegar a que la jueza resolviera el caso, que de seguro le iba a fallar a favor a la Junta. Eso no hay duda, porque los documentos están bien claros. La Junta vino, negoció con los bonistas y te dijo: ¿sabes qué? Te voy a dar 60%. Y eso es una transacción malísima para el pueblo de Puerto Rico, porque la Junta pudo haber ganado el caso. Y al negociar, por eso es que ellos trabajan para el interés financiero, ellos trabajan para el capital financiero. Y antes de haberle ganado el caso, que hubiera justificado darle 0, negocian y le dan 60%. Eso es lo que es injusto y lo que llora ante los ojos de Dios. Y eso es lo que ellos quieren que paguemos, con un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora, per secula seculorum prácticamente. Así que la jueza nunca llegó a ver este caso, porque la Junta entonces negoció con estos bonistas. Correcto, lo transigió y le hizo ese regalito: un bono que es no asegurado, se lo convirtió en asegurado y se lo va a garantizar con un aumento en la tarifa. Esa es la injusticia que la legislatura no debe avalar, Mili. Eso es lo terrible de ese acuerdo. Bueno, tengo otro tema que obviamente me parece que es sumamente importante.
interesante. Voy a hacer una pausa para entonces arrancar el próximo segmento hablando un poco del plan de ajuste y sus efectos en torno a qué efecto vamos a ver según su análisis del plan de ajuste de la deuda. Hacemos una pausa y regreso con el licenciado Rolando Emanuel. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Usa 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy todavía en diálogo con el licenciado Rolando Emanuel y estamos hablando un poco sobre lo que va a pasar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que la Junta está insistiendo en una reciente moción que hay que legislar un aumento en la tarifa de 4 centavos por kilovatio hora para pagarle a los acreedores no asegurados. Me está explicando el licenciado Rolando Emanuel que estos bonos no son asegurados, que según el Estado de Derecho vigente se supone que estos bonos son muy pobres. Incluso me recuerda que se dio una demanda, la Junta demandó a los bonistas no asegurados. Lamentablemente esta demanda no la llegó a atender la Junta porque la Junta entonces negoció con los acreedores no asegurados pagar el 70% de esta deuda. Lo que implica, ¿no?, en Arroyo Bichuela, que usted sepa que si la legislatura da paso a un aumento en el costo de luz para pagar esta deuda, pues nada, la luz más cara de lo que está en estos momentos. Licenciado, quiero hablar del plan de ajuste de la deuda que fue aprobado por la Junta de Congreso, incluso más rápido de lo que uno hubiese pensado. Eso fue el martes, sí, el martes en la tarde que la Junta lo aprueba. Tu análisis sobre este tema y las consecuencias, los efectos. Bueno, inmediatamente se abre un espacio de tiempo de 14 días para que cualquier entidad o persona que entienda que debe apelar, pues radique una notificación de apelación en el primer circuito de Boston. Y eso establece obviamente un trámite en el cual es necesario pedirle a la jueza Taylor Swain que paralice la ejecución del plan de ajuste de deuda, porque si no, cuando llegue el caso a discutirse en el primer circuito va a ser académico, porque ya las obligaciones que se contraen en el plan se van a ver satisfechos o se va a haber cumplido sustancialmente el plan. Así que veremos quiénes van a apelar y qué resuelve la jueza sobre paralizar la ejecución del plan de ajuste de deuda y qué la Junta hace a la luz de lo que resuelva la jueza. Fíjate que hasta la propia Junta se reservó el derecho a apelar. En los documentos que sometieron dijeron que ellos no están conformes con lo que la jueza resolvió sobre el asunto de los acreedores de justa compensación, los que alegan que el Estado les expropió una propiedad y que no le han pagado. La Junta entiende que lo que resolvió la jueza de que hay que pagarlo completo, eso pues es incorrecto. Así que veremos a ver. Lo otro es que si el tribunal no paraliza la ejecución del plan, o si el tribunal paraliza parcialmente, pues el plan entra en vigor. Y una de las primeras cosas que podría pasar es que hay que poner en el presupuesto los 1.150 millones de dólares de la deuda o el remanente, ¿verdad? Después de lo de Cofina, que ya lo de Cofina está presupuestado, pero el remanente de la deuda para que se empiece a pagar y ahí supuestamente, porque hay que ver los números finales, empezaría la cuenta de los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables, que es una de las circunstancias que hay que tener en cuenta para la salida de la Junta. La otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que los casos de quiebra de promesa tienen que estar cerrados, porque si no están cerrados, quien único puede conducir esos procesos es la Junta. Pero lo que vamos a ver de aquí en adelante, Mili, es cómo un presupuesto de 10.000 millones de dólares se afecta por el pago que hay que hacer y a quién le van a quitar el dinero en términos presupuestarios que hay que pagarle a los acreedores según estos compromisos. Y esa es una de las circunstancias que va a estar siempre en disputa en los próximos años. La legislatura queriendo hacer sus asignaciones de dinero para cubrir servicios esenciales y la Junta controlando esas maniobras porque hay que pagar a los acreedores, porque hay que reservar el dinero. El plan no solamente tiene el pago a los acreedores, Mili, también tiene unas reservas que en la última carta del 30 de diciembre la Junta le dijo al gobernador que no estaba reservando suficiente dinero. Tienen que guardar en un fideicomiso el 50% de las obligaciones de las pensiones. Y eso hay que hacerlo durante estos años, me parece que son 9 años, 10 años,
Y eso le va a quitar otra parte sustancial del presupuesto al gobierno de Puerto Rico, y otras cosas que están también sobre el panorama es el issue que tú has seguido, que es el issue de la ley 154, que podría reducir dramáticamente los ingresos del gobierno. Así que ahora tenemos en una situación que hemos vivido de que el presupuesto está lo comido por lo servido, porque tú tienes mucha información y tú has discutido mucha información de que no hay trabajadores sociales, de que no hay dinero para el centro de diabetes, de que estamos pasando muchas necesidades en el gobierno, y ahora hay que restarle a eso los 700, 800 millones de dólares adicionales que hay que pagar en la deuda de este plan de ajuste, y hay que tomar en cuenta además el issue de si la ley 154 pues no va a generar más ingresos, y todas las posibilidades que ocurran en términos de desastres naturales, pandemias, etcétera. Así que el presupuesto... Eso ya lo vaticinó varios legisladores, de que no van a conseguir recuperar todo ese 20% que representa el impuesto a la foránea en Puerto Rico, ¿verdad? Ese 20% que representa en el presupuesto del país. Sí. O sea, que ya desde el saque están adelantando que no se va a poder recuperar la totalidad de ese dinero. Ahora, lo que implica eso, Mili, es que la Junta va a venir con mucho más control sobre el uso del presupuesto y va a arrinconar a la legislatura para que imponga las medidas estructurales, esas medidas que están en el plan fiscal que todavía no se han impuesto, que incluyen recortes a los derechos laborales, que incluyen reducción adicional en las plazas del gobierno de Puerto Rico, que incluyen liberalización de la reglamentación sobre el ambiente, la protección del ambiente, liberalización sobre los permisos de los negocios, eliminación de la reglamentación del transporte. Es decir, crear a Puerto Rico como un lugar sin ningún tipo de reglamentación para que el capital venga y haga lo que le dé la gana, sin proteger nuestros recursos naturales ni proteger la calidad de vida de nuestro país, porque esa es la visión que tiene la Junta. Eso es el neoliberalismo, es darle toda la libertad al capital para que haga y deshaga sin importar las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales que esto genere. Y esa presión la Junta la va a ejercer mediante el control del presupuesto, y verás mayores controversias en términos de recortes de la Junta, porque primero hay que buscar los chavitos para pagar a esos acreedores, y segundo, que van a tratar de arrinconar a la Junta, a la legislatura, para que baje la guardia en defensa de los intereses del pueblo de Puerto Rico y apruebe esa legislación. Uno de los issues que está sobre la mesa con ese plan es que el plan le ata las manos a la legislatura sobre el asunto de las pensiones. Lo habíamos discutido anteriormente, que durante 10 años la legislatura no puede hacer nada para mejorar las pensiones de los empleados públicos, incluyendo los policías, que están en conversaciones con los policías para supuestamente mejorarle el sistema de retiro o sus pensiones. Y eso, la última palabra siempre la va a tener la Junta, por ende, no solamente porque siempre ha sido así conforme al plan fiscal, sino porque el propio plan de ajuste le prohíbe a la legislatura legislar. Y aun cuando la Junta se vaya, oye esto, Mili, aun cuando la Junta se vaya, la legislatura tiene que pedirle permiso a la Corte de Título 3 para poder cambiar las leyes sobre retiro. Así que el brazo, la garra de la Junta y de la ley promesa se podría extender aún después que la Junta cese sus operaciones aquí en Puerto Rico, porque la legislatura no podría legislar sobre ese tema. Esto significa que básicamente, si la legislatura quiere hacer algún cambio en torno al retiro, estamos hablando del retiro de los empleados públicos en general. Sí, los empleados públicos en general, pero los maestros también, y los jueces y juezas, etcétera, también todos los empleados públicos están incluidos en esa prohibición. ¿Y los policías? Claro, pero lo que quiero es para que la gente lo pueda visualizar. Por ejemplo, ahora mismo está una situación con los policías, o sea, que eso no se pudiese hacer ahora mismo, por más que dicen que lo van a tocar. No, porque la prohibición del plan es absoluta y tendría que ser que la Junta consienta, y la Junta lo que ha dicho es: yo lo puedo permitir, pero dentro del plan fiscal. Tú buscas el plan fiscal y no hay espacio para nada. Ahí no hay ningún tipo de flexibilidad
de encontrar esos fondos. Así que es bien cuesta arriba el trámite de mejorar realmente las pensiones, porque por iniciativa legislativa no puede ocurrir porque estaría prohibido por el plan de ajuste de la deuda. Licenciado, se nos quedaron 2 temitas, pero tengo que ya pasar a mi próximo invitado. Vamos a ver si lo podemos tocar la semana que viene. ¿Cómo no? Porque son temas que no tienen vigencia. ¿Cómo no? Se me cuidan mucho, licenciado. Un abrazo. A la orden.